El Economista, podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar, no vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué, con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fausto Pretelín en este nuevo capítulo de Globaliqué, como cada semana, en donde analizamos los temas de política internacional. En esta ocasión me da mucho gusto platicar y tener un enlace telefónico con Inés Capdevila. Ella es secretaria de redacción del periódico argentino La Nación. Fue editora del mismo medio, estudió una maestría en Relaciones Internacionales en Flaxo y una maestría en Periodismo por la Universidad de Columbia. Muchas gracias, Inés, por recibirnos. Hola, Fausto, muchas gracias a ustedes por llamarme. Bueno, pues indudablemente el tema de la semana, el tema del momento en Argentina y con ecos alrededor del mundo y especialmente en América Latina son las elecciones primarias que tuvieron el domingo pasado allá en Argentina y que, como saben todos, el gran ganador o el que sorpresivamente obtuvo el primer lugar con 7 millones de votos fue Javier Milei. Inés, en este momento, ¿cómo asimiló este resultado Argentina? ¿Cómo lo sientes? Bueno, te diría, Fausto, que hay varios niveles de asimilación de lo que sucedió el domingo pasado. Primero es la asimilación política. Antes que nada, la asimilación social. Hoy la Argentina es un hervidero de charlas sobre Milei, sobre qué puede llegar a suceder el 22 de octubre, que es la primera vuelta presidencial, y si finalmente el 10 de diciembre tendremos a Javier Milei o a Patricia Bullrich o a Sergio Massa como presidente. Eso en la charla diaria está absolutamente dominada por lo que sucedió el domingo. En cualquier charla, no importa con quién, es el tema recurrente. Eso por un lado. Luego tenés la asimilación política, que es cómo se replantean de acá en las próximas 10 semanas de campaña presidencial hasta la primera vuelta los tres candidatos con chances de ganar. Por un lado Javier Milei, que sacó el 30% de los votos, luego Patricia Bullrich, que sacó el 28,8% de los Bullrich, de los votos, y finalmente Sergio Massa, que es el ministro de Economía también, que sacó un punto menos, 27,5% de los votos. Sí. Los tres tienen chances matemáticas de ganar, pero digamos que hoy la sensación, la temperatura de las campañas es diferente. Se lo ve muy ganador a Milei. Milei ya incluso dice que él puede ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque la sorpresa de su triunfo, que además fue contundente, se le suma la alegría de Milei. Entonces hay como un combo de entusiasmo e impulso que favorece a Milei en esta primera etapa de la campaña presidencial. Luego lo tenés a Bullrich y a Massa, que ambos están tratando de reposicionarse en este nuevo escenario electoral, de encontrar su mensaje y de encontrar su identificación, delinear bien los grupos a los que van a tratar de seducir para llegar para pasar al balotaje y probablemente tratar de hacerlo con mayor ventaja que su contrincante. Ahí es donde, por ahí, en esta primera semana de la campaña presidencial hasta el 22 de octubre, Milei tenga bastante ventaja. Luego tenés... Sí. No te escucho. Sí. Adelante. La asimilación económica. Uh-huh. Asimilación económica, que por ahí en un país con una vida económica más estable y normal que la Argentina, no se viva tanto, pero fue un cimbronazo tan grande como el del domingo lo que sucedió el lunes en la Argentina, que fue la devaluación del peso, aproximadamente un 25% frente al dólar. Eso, en una espiral inflacionaria como de la Argentina, le metió muchísima más presión. Por lo tanto, estamos hablando de ya que la inflación mensual de agosto podría ser de 2 dígitos, algo que incluso para nosotros que estamos tan acostumbrados a la inflación es demencial. Entonces tenés esos tres planos que están tratando de asimilar lo que fue este asombroso triunfo de Javier Milei el domingo. Sí, asombroso. De alguna manera, como tú mencionabas, Inés, al inicio, pues todo el mundo habla de Milei. México no es la excepción.
y en particular leyendo un libro de Juan Luis González que se llama El Loco. Leí algunas escenas, todavía no lo termino de leer, pero habla de que pues tiene mucho apoyo él, o más bien se recarga mucho en su hermana Karina, en donde le da pues un apoyo emocional. No sé qué rol podría jugar, porque en realidad parece ser que Karina, cuando muere uno de sus perros, y digo, es lo que comenta Luis Miguel González, ¿verdad? Me parece que se llama. Sí. Dice que Conan murió un domingo de octubre del 2017 en sus brazos, ¿no? De Milei. Y a partir de ahí contrata a un parapsicólogo y a un telépata que leían la mente del perro y se comunicaban con su dueño. Exactamente. ¿De qué perfil estamos hablando? Porque uno racionalmente entendería que ya está harto de la crisis económica, de las promesas. Hoy leía precisamente en La Nación un artículo de Luciano Román y hablaba de un concepto interesante que es el estadocentrismo, ¿no? La idea de la estadocéntrica, que es la retórica hueca del estado presente que destruyó la seguridad, la escuela, la salud pública ahí en Argentina. Pero en el otro lado está la racionalidad de a quién votamos, ¿no? Sí, lo que pasa, Fausto, que a mí me parece que no solo sucede en la Argentina, sucede en todo el mundo. Hoy la decisión del voto, digamos, los factores que intervienen en la decisión de voto individual son más emocionales que racionales. Entonces, el análisis que nosotros periodistas, especialistas, de todo tipo, de todas las disciplinas, hacen antes y después de las elecciones es perfectamente racional y, por supuesto, está lleno de asombro frente a la llegada de personajes como Javier Milei a los umbrales del gobierno. Pero los votantes votan de manera muy emocional. Y te diría que las variables emocionales que hoy que el domingo tuvieron una influencia mayúscula en las urnas fueron, por supuesto, lo que mencionaba la columna que vos referías, la de Luciano Román, que es el hastío con un Estado que se mete en todos lados de la vida argentina, pero no soluciona nada. Se mete para entorpecer y no para solucionar. Eso es uno de los grandes, digamos, enormes factores de cansancio. Un cansancio que incluso también, Fausto, permea hacia los sectores que no votaron a Milei. Sí. Pero bueno, los sectores que votaron a Milei, ese es uno de los factores esenciales del voto. El otro, por supuesto, hay algo en esos sectores que son mayoritariamente masculinos, jóvenes, atraviesan todas las clases sociales. Hay también una seducción muy grande por las promesas fáciles de campaña de Milei. Las promesas fáciles y muy altisonantes. Esto de vamos a dolarizar la Argentina y entre 9 y 24 meses vamos a estar fantástico. Yo soy el único que puede arreglar el lío argentino. Vamos a terminar con la casta política. Son todos slogans de campaña, muy a lo Trump, muy incluso también a lo AMLO, muy a lo Bolsonaro, que van directo a ese hastío, que saben detectar ese hastío, van directo a ese hastío y a la necesidad que ese hastío provoca de renovación. Ahí habla muy bien, identifica muy bien Milei eso y le habla directamente al corazón, le habla directamente a ese cansancio. Y después, por supuesto, hay una cuestión ideológica, que él plantea, que es, hay mucho del conservadurismo social, también dentro de su equipo, no tanto él, una cierta nostalgia por la dictadura, que también eso atrae a otro grupo, pero fundamentalmente hay una emoción de hastío, de cansancio con la Argentina que no le da soluciones a nadie, que no mejora la vida de nadie, sino que se la empeora y no importa dónde vivas, cómo trabajes, cuál sea tu edad, cuál sea tu género, que el Estado te empeora la vida. Bueno, a eso le habló Milei. No es una decisión racional, es fundamentalmente un voto emocional. Entiendo. Entonces, ¿tú sí ubicarías a Milei en este grupo de políticos como Trump, como Bolsonaro, inclusive el Brexit, sí. Este ejercicio de desesperación, quizás, no sé, o que estaban hartos de la Unión Europea, pero ellos, o sea, ustedes, Argentina, ya tienen digamos, una curva de aprendizaje, es decir, ya voltean hacia Brasil y ven los resultados de Bolsonaro, voltean hacia Trump, Estados Unidos, y los ven
aún así deciden pues tomar esta decisión, ¿no? De irse a lo desconocido. Sí. La curva de aprendizaje, por supuesto que la tenemos presente, pero vuelvo a lo mismo, la decisión del voto, el cansancio, la solución fácil. Y además hay otra cosa que en cierta forma asimila a los votantes de Milei con los de Bolsonaro y Trump, que es que eran votantes no solo de un sufragio emocional, sino también de una incapacidad de aceptar datos que contrarien lo que dice, su candidato y lo que ellos mismos piensan. La caja de resonancia está blindada en estos votantes. Por lo tanto, son votantes que están perfectamente convencidos de que la realidad es como ellos piensan, las soluciones son las que ellos piensan, y si bien hay una curva de aprendizaje global que muestra que este tipo de líderes son malos presidentes, que no traen los resultados que prometen, esos datos no permean, no agujerean esa caja de resonancia tan blindada que tienen los votantes de Milei, tuvieron los de Bolsonaro y tuvieron los de Trump. Si no, Fausto, hoy Trump no tendría la intención de voto que tiene, no tendría el enorme caudal de seguidores llenos de convicción y fe en él. Claro. Sí. Milei se autodefine como pues un libertario, ¿no? Pero es un libertario... Él se define como anarcocapitalista. Anarcocapitalista. Sí. En este caso simplemente es en economía, porque en términos sociales es muy conservador, ¿verdad? Está en contra del aborto. ¿No crees que pueda llegar a perder votos de mujeres que les ha costado mucho en Argentina, pues sacar este tema de la ley del aborto? Sí, por supuesto, pero puede ganar, en las elecciones del domingo no lo votaron mujeres, pero lo mismo puede ganar con el voto masculino. Okay. Seguro que las mujeres no lo van a votar. Uh-huh. En el caso del Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich quedó un poquito abajo de él. Bueno, más bien, ella obtuvo 6.7 millones de votos. Porque aquí no contamos los de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que de alguna forma, iba por el mismo partido, pero... No, sí, están contados ahí. Están contados, sí. Ella... Patricia obtuvo 5 millones y Horacio Rodríguez Larreta 2 millones y algo. Ah, entiendo. Sí, o sea, 4 millones, ¿no? 1 millón y algo. 4 millones y algo Patricia y 2 millones Horacio. Horacio, en total 6.7, o sea, quedaron 300,000 votos por debajo de Javier Milei. Sí, exacto. En la primera vuelta, digamos que los votos de Milei, esa es su base, los 7 millones. ¿Podrá de alguna manera tomar Bullrich votos de Rodríguez Larreta? Es decir, ¿podría ser la sumatoria de los que obtuvo Rodríguez Larreta o no todos se irán con Patricia Bullrich? Esa es una de las incógnitas de la campaña de Patricia Bullrich. Primero, el gran desafío de Patricia es encontrar el mensaje adecuado para atraer esos votantes de Horacio Rodríguez Larreta que no necesariamente se van a inclinar automáticamente hacia Patricia Bullrich, pese a que votaron por una alianza opositora que es esa. Entonces, ¿qué mensaje encontrar? ¿Cómo hacer para retener sus propios votantes frente a Javier Milei? Porque los votantes de Patricia Bullrich son de centro de derecha o de derecha, que es un poco hacia donde se orienta el discurso de Javier Milei, sin dejar de atraer a los votantes de Horacio Rodríguez Larreta. Además de eso, el padrón, es decir, el número de votantes en la Argentina es de 35 millones. Uh-huh. Hay 10,5 millones que no votaron algo así como 24 millones y algo de personas. De esos 10,5 millones, habitualmente hay 7 millones que no votan. Es decir, el 80% de los votantes son los que habitualmente votan en las elecciones presidenciales. Por lo tanto, te quedan 3 millones y medio, 4 millones de votantes, que es, digamos, un pool hacia donde van a enfocarse los 3 candidatos y así probablemente en esa masa de gente que no votó en esta primaria va a estar el ganador. Ahora, ¿cómo hacer para atraer a ellos? Va a ser un desafío, incluso para Milei, porque
digamos, los votantes de Milei son tan emocionales que son muy decididos. Por lo tanto, lo que dicen hoy los especialistas es que probablemente no haya habido votantes de Milei que se quedaran en su casa y no fueran a votar. Pero sí del oficialismo, es decir, del peronismo, y sí de la alianza opositora, porque enojados con las internas y las disputas internas de la alianza opositora. Entiendo. En la coalición, digamos, oficialista está Sergio Massa, el actual ministro de Economía. Lo que yo no entiendo, ¿cómo puede ser candidato presidencial un ministro de Economía que está pues hundido al fondo del pantano, cuando él es corresponsable de lo que está ocurriendo en términos económicos en Argentina? Vamos, ya no digamos que no va a competir contra Milei ni contra Bullrich, sino está de alguna forma tratando de sortear la crisis económica, que eso le quita popularidad, le quita votos. ¿A quién se le ocurrió poner a Sergio Massa como candidato? No, es que no tenía candidatos, sino la alianza oficialista. El kirchnerismo y el peronismo no tenían otro candidato, era lo más potable que tenían. El tema, Fausto, que digamos, el 25-26% que votó a Massa y vamos, es el bastión. Viste que yo hablaba de la caja de resonancia blindada, que son los votantes de Milei. Bueno, el peronismo / kirchnerismo también tiene una caja de resonancia blindada en la Argentina, que es el 25% del padrón electoral, que es lo que votó a Massa. Y esa caja de resonancia blindada también la encontrás en Estados Unidos. La presidencia de Trump no fue buena, fue mala incluso en términos económicos, que era su gran bandera, pero Trump aumentó el número de votantes. Y Joe Biden solo le sacó entre 3 y 4 puntos porcentuales. Es decir, que hay una caja de resonancia blindada. Lo mismo sucedió con Bolsonaro. El bolsonarismo es un movimiento que rara vez se deja llevar por los números de la realidad, no se deja convencer cuando los números de la realidad contrarían lo que ellos piensen. Entonces, lo mismo sucedió con los votantes de Massa. El nivel de vida de Argentina, la pérdida del valor del salario, la inflación es atroz, la inseguridad son atroces. Pero eso no quiere decir que el peronismo y el kirchnerismo no tengan un caudal de votantes que piensen que la única solución sigue siendo aquellos que hoy son los dueños de este caos. Entiendo. ¿Qué tanto influyó las disputas entre el presidente Fernández y Cristina, siendo vicepresidenta ella? Es decir, ¿se debilitaron internamente? ¿La fisura inicia desde adentro? No, yo creo que la fisura entre Fernández y Cristina Kirchner, más que influir en si los votantes elegían o no al candidato oficialista, a Sergio Massa, influyó en el deterioro de la Argentina. Parte de la responsabilidad del lugar en el que está ahora la Argentina, la inflación rampante, la recesión, la inseguridad, el deterioro de la institucionalidad, la parálisis del Congreso, la sospecha permanente sobre la justicia, tiene que ver con la pelea entre Cristina y Alberto, que neutralizó la gestión diaria del gobierno. Entonces, eso es responsable directo del lugar en el que está hoy la Argentina. Claro. Hay ciertas inconsistencias a veces en los políticos, porque recuerdo que Sergio Massa había prometido que iba a meter a la cárcel a Cristina Fernández, ¿no? Sí, por supuesto. Prometió que iba a meter y esto no hace mucho, hace 5 años. Sí. Que iba a meter en prisión a Cristina, que iba a echar a todos los militantes de la Cámpora, que es una organización juvenil, ya no tan juvenil, del kirchnerismo, que metió a todos sus miembros y seguidores en el gobierno, que los iba a echar a todos. O sea, una serie de declaraciones altisonantes y muy ruidosas en contra de Cristina, que por supuesto ahora dice que no fueron así. También dijo, fíjate vos, también dijo en diciembre pasado que él le prometió a los argentinos que la inflación a partir de abril iba a ser del 3% mensual. Se espera que para agosto supere el 10%. Así que, digamos, la palabra de Massa es una de las cosas más depreciadas, de menor valor en la Argentina hoy. Claro. Hay, y lo hablo desde México con López Obrador, hay cierta empatía de una parte de la población que, pese a que mienta todas las mañanas, le siguen creyendo. Es este segmento de la población que quizás, en términos de Javier Milei,
están en contra de la casta, ¿no? Es decir, en contra de los políticos que prometen y prometen, y que quizás les dan un crédito de muchos años. Hablo de Donald Trump, que sigue en la primera línea de la política en Estados Unidos. Bolsonaro, bueno, pues tampoco es de que haya caído abrumadoramente su popularidad. En el caso de Milei, de alguna forma, si llegara a pasar a una segunda vuelta y se enfrentara en contra de Patricia Bullrich, ¿tú crees que sí tendría amplias posibilidades de derrotarla? Yo creo que cualquiera que pase a la segunda vuelta tiene chances de ganar y ser él o la presidenta a partir del 10 de diciembre. Supongamos que Milei incluso no pasa a la segunda vuelta y se queda en la primera, ya va a ser una fuerza política insoslayable en la Argentina. Porque además va a tener un amplio bloque legislativo al cual todos los gobiernos se van a tener que ver obligados a acercarse para negociar si quieren pasar las leyes necesarias, las leyes muy disruptivas que son hoy necesarias para recomponer la Argentina. Entonces, ya de por sí es hoy, incluso sin estar en la primera vuelta, sin haber pasado la primera vuelta, una poderosísima fuerza electoral. Si llega al balotaje y pierde, va a ser, la amenaza permanente sobre el próximo gobierno, porque el próximo gobierno, si quiere sacar a la Argentina del pozo en el que está, el infierno donde está, va a tener que tomar una serie de medidas muy poco populares que van a causar muchísimo malestar el año que viene en la Argentina. Es la única forma de sacar a la Argentina del pozo. Por lo tanto, lo que se prevé para el año que viene es una enorme insatisfacción social que en la Argentina siempre se vuelve a las calles. Entonces, se habla de calles incendiadas para 2024. El próximo gobierno va a tener que hacer muchísimo esfuerzo para no caer en esas calles incendiadas y transitar 2024. Probablemente si transita 2024 ya después sea más fácil gobernar. Pero si el próximo gobierno, que no sea Milei, ¿no? Sí. No logra eso, Milei va a ser el que le siga. O sea, va a ser naturalmente el candidato con más chances de transformarse en presidente. Ojo, si Milei es presidente en balotaje y asume como sucesor de Alberto Fernández, va a tener el mismo desafío de transitar un 2024 crudo, infernal y muy, muy movilizado, y hay que ver si puede, con menos capacidad de negociación, porque Milei, y ahí es donde el carácter lo traiciona, esto de lo que vos decías, el título del libro, el loco, se pelea mucho con incluso sus asesores más cercanos. Sí. Ni hablar de sus opositores, ni hablar de potenciales aliados legislativos. Entonces, la gestión de un gobierno muy difícil no le va a ser nada fácil. Sí, eso lo que mencionas es interesante porque decía Juan Luis González en este libro de Loco que Milei ha hecho purgas inmediatas dentro de su partido. Se ha deshecho de pues gente que tiene cierto componente político importante que podía darle una transferencia de experiencia clave, pero él ha decidido mejor ir solo, es un personaje solitario. Sí. Y esto, bueno, la gran dificultad para los economistas en muchos casos es bajar la realidad, aplicar o adaptar más bien la realidad hacia su modelo. Y en este caso el modelo de Milei es un modelo totalmente libertario, en donde el Estado prácticamente tendría que empequeñecer. ¿Cómo tomaría la administración pública una disminución radical? Porque eso sería de alguna forma la traducción inmediata de sus políticas económicas, es decir, eliminar el déficit público o tratar de bajarlo, y para eso, pues, podar prácticamente al gobierno, a la administración pública, algo que sucedió en Grecia más o menos después de esa crisis europea, en donde la Unión Europea, bueno, sí le dio un préstamo junto con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, pero con unas condiciones bárbaras de disminuir, no sé, recuerdo que era un 35-40% de las personas que trabajaban estaban en el sector público y tenían que disminuirlas rápidamente a un 20%, es decir, llevarlas al desempleo. Sí, y en una sociedad como la Argentina, donde los sindicatos son actores centrales de muchísimo peso y lo han sido durante toda la historia. No, seguramente, ojo, ahí hay un consenso entre todos los candidatos que eso lo tienen que hacer irremediablemente, lo de recortar el tamaño del Estado.
el que más a fondo iría sería Milei, según él proclama. Y eso lo va a hacer, yo creo que no puede no hacerlo porque es lo que lo proyectó como el candidato que es, pero va a tener que negociar con sindicatos, va a tener que negociar con otros actores políticos y Milei no tiene el carácter para eso. Por eso cuando se saca esto de a discusión la preparación de Milei, y no es un tema menor, no digamos, yo creo que es el tema central, el tema que así como todas sus promesas llenan de esperanzas a una buena porción de los votantes argentinos, al resto, esta falta de preparación, este carácter irascible e inestable, esta historia con todas las anécdotas que vos contás, estas promesas que son excluyentes y no incluyentes, no son inclusivas para todo un país, sino que sería gobernar para unos pocos, digamos, se llenan de miedo a la Argentina. Y creo que también el resto de la región. Sí, claro. Hoy decía, escribe Carlos Pagni en el periódico allá La Nación, que los tres candidatos están obligados a reinventarse, es quitar un poco la demagogia, la espuma de lo que produce una campaña. En este caso, Milei podrá de alguna manera ya dejar a un lado este tema de la venta de órganos, o el tema del aborto, o seguirán siendo sus banderas a lo largo de esta campaña. El tema de la venta de órganos creo que ya están tratando de dejarlo de lado porque es algo de es una de las grandes debilidades de Milei. Sí. Además porque todo lo que dice Milei lo dice en la televisión, entonces está todo grabado, todo. Acá no hay forma de desmentirlo. Ajá. Ahora, el tema del aborto es diferente porque hay una porción de su partido, fundamentalmente de la que es candidata a ser vicepresidenta, que es Victoria Villarreal, que verdaderamente está determinado a dar de baja la ley del aborto. Entonces yo a lo del aborto creo que eso va a ser una de las cuestiones que más movilice a la calle en contra de Milei. Entiendo. Y, pues muy interesante, Inés Capdevila. Creo que el momento que pasa la democracia, no solamente en Argentina, sino en México, en Brasil, en España, en todas partes del mundo, pues está frente a riesgos muy, muy duros, muy fuertes, porque se está debilitando mucho las instituciones y es precisamente los partidos radicales los que se encargan de hacer esta debilidad, ¿no? Son movimientos iliberales. Exacto. Y veo cierta similitud en el movimiento de Milei con Vox allá en España, ¿no? Es decir, ese contagio de la ultraderecha parece ser que cruzó el Atlántico. Sí, hay ciertas diferencias también con Vox. Obviamente que la ideología es una, pero Vox es un movimiento ultranacionalista. Milei no se mostraba tan nacionalista. Cierto. Yo sí creo que hay algo en Milei que sí lo distingue de Bolsonaro, de Trump e incluso de Santiago Abascal, que es el fundador de Vox, que es un candidato más preparado a Milei. Milei es un doctor en economía, sabe mucho de economía. Sí. Y eso lo distingue un poco, como le da un poco más de solidez. Ahora, sí comparte todo el rasgo de imprevisibilidad, locura y radicalidad de los otros. Pero también sus ideas son diferentes de, por ejemplo, las de Vox. Vox es ultraconservador en términos sociales. Sí. Hay que ver cómo Milei, como vos decías al principio, logra balancear su anarquía, su anarcocapitalismo, su visión libertaria con ser un conservador social que se mete en la vida privada de la gente, ¿no? Eso va a ser un tema en términos ideológicos que sí va a afectar a una porción de los votantes de Milei, no en términos generales, pero sí seguramente a algunos que son los verdaderamente libertarios, que así como son libertarios en términos de economía, también lo son en términos sociales. Claro. Escuchaba el domingo, el lunes en La Nación Más, ¿no? En este canal de noticias, que por cierto es un canal muy, muy interesante, muy bueno, muy profesional, con un elevadísimo nivel de análisis. Mencionaba a Milei, que lo entrevistaron creo que el lunes, que es amigo de Mauricio Macri. Sí. Esto, de alguna manera, podría dibujar un escenario en caso de que pasar a segunda vuelta. Vamos, yo creo que sería imposible. Sergio Massa y Javier Milei, habría cierta fusión, coalición entre el movimiento de Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, con Milei.
No veo posible una fusión, porque Juntos por el Cambio también tiene otros partidos que no son solo el PRO, que es el partido fundado por Macri. Sí, lo que se ve hoy, que incluso se ve con mucha nitidez, es que Macri tiene una cercanía ideológica con Milei, y que en caso de que ese sea, la fórmula del balotaje, Massa contra Milei, muy probablemente Macri, en condición personal, sea, uno de los grandes sustentos de Milei. Ya. Pues interesante, Inés. Muchísimas gracias, secretaria de Redacción de La Nación, Inés Capdevila. Veo, Camila, que estás muy en el proyecto de la televisión, ¿verdad, Inés? Exactamente, sí. La Nación Plus es pues recomendable, porque además se puede ver desde la página web y leer el periódico La Nación en PDF en el kiosco. También es verdaderamente un placer leer este periódico. Inés, pues muchas gracias, Fausto. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, y pues un placer. Estamos en contacto. Un placer para mí. Gracias. Un saludo, Fausto, que estés muy bien. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Me despido, Fausto Pretelín, Globaliqué. Los espero la próxima semana en un nuevo capítulo de los podcasts del periódico El Economista, y también los invito a que escuchen los otros hay muchos o varios podcasts de varios temas aquí en el periódico. Gracias, hasta la próxima. Globaliqué con Fausto Pretelín. Fausto.pretelín@eleconomista.mx. El Economista, podcast.